En este preciso instante de marzo de 2026, una noticia sísmica ha golpeado el corazón de millones de personas en todo el mundo, revelando una realidad que nadie se atrevió a sospechar sobre Jesús Adrián Romero. A sus 60 años, el hombre que una vez fue el faro de esperanza y el guía espiritual indiscutible para multitudes, ha decidido finalmente romper el silencio para confesar la trágica verdad sobre sus últimos días, sumidos en una soledad y una depresión devastadoras. Lo que se ha confirmado recientemente ha dejado atónitos a sus seguidores, quienes durante décadas lo vieron como un símbolo de serenidad y paz inquebrantable. Detrás de esa dulce sonrisa que transmitía consuelo a través de su música, se escondía una serie de días oscuros de los que nunca se atrevió a hablar, hasta que el peso de la verdad se volvió simplemente insoportable. Esta revelación marca la caída estrepitosa de un monumento a la paz. Romero ha confesado con una honestidad brutal que estaba atravesando una etapa de fragilidad emocional que jamás imaginó vivir, reconociendo que su imagen pública de hombre sereno era solo una fachada que ocultaba una lucha silenciosa y desgastante. La contradicción es absoluta. Mientras su voz seguía inspirando a millones, por dentro se encontraba completamente roto. El artista admitió que comenzó a experimentar un cansancio emocional incontrolable, despertando cada mañana con una sensación de vacío tan profunda que le impedía encontrar motivación incluso en las cosas que antes daban sentido a su vida, como la escritura, los encuentros con sus seguidores y su propia música. El impacto de esta noticia radica en la vulnerabilidad extrema de un hombre que siempre tuvo claridad espiritual. No reconocía mi propia mente, confesó Romero al describir la aterradora sensación de perder la conexión con su esencia y caer en una confusión que lo golpeó con una fuerza inesperada. Este colapso emocional no es solo un rumor. Es una realidad confirmada que muestra a un líder espiritual caminando en la oscuridad más absoluta, mientras el mundo seguía esperando de él una luz que ya no podía encender. La verdad ha salido a la luz en este marzo de 2026, despojando al ídolo de su armadura para revelar a un ser humano frágil, asustado y necesitado de un alivio que la fama y los aplausos nunca pudieron proporcionarle. En la industria de la fe y la música espiritual, la imagen de Jesús Adrián Romero siempre fue sinónimo de una serenidad inquebrantable, una figura que transmitía paz con cada nota y que inspiraba a multitudes con mensajes de esperanza. Sin embargo, este marzo de 2026 queda marcado por la caída de esa fachada pública, revelando que detrás de esa sonrisa dulce se escondía una lucha silenciosa que lo desgastaba día tras día. La contradicción era total. Para el mundo, él seguía siendo el hombre sereno y el referente espiritual sólido, pero en la intimidad, su alma estaba atravesando una etapa de fragilidad emocional que jamás imaginó vivir. Esta dualidad lo obligaba a vivir dos vidas paralelas, donde la pública debía mostrarse fuerte, mientras la privada se encontraba frágil y silenciosa. La presión de ser un referente para millones de personas se convirtió en una carga asfixiante que Romero llevó sobre sus hombros durante décadas. Las noches en su hogar se transformaron en el mayor tormento para Jesús Adrián Romero, convirtiéndose en el escenario de una crisis física y mental sin precedentes. Pasaba horas interminables mirando el techo en la oscuridad, escuchando cómo su propia respiración cambiaba con cada pensamiento intrusivo y cada miedo que lo asaltaba. Este insomnio severo no era solo una falta de descanso, sino una erosión alarmante de su salud, que destruía su estabilidad emocional noche tras noche. Con la voz quebrada, el artista admitió la cruda realidad de su estado. Mi cuerpo estaba despierto, pero mi alma estaba cansada. Este agotamiento abrumador comenzó a manifestarse en síntomas físicos que la medicina no lograba explicar con claridad, a pesar de que los exámenes no mostraban enfermedades graves. Romero experimentaba dolores musculares constantes, mareos, episodios de ansiedad, y una presión persistente en el pecho que se volvió parte de su rutina diaria.
Había días en los que le resultaba imposible levantarse de la cama, no por un impedimento físico real, sino porque su mente estaba atrapada en un estado de desgaste profundo. Su cuerpo había perdido la capacidad de recuperar energía, enfrentando una debilidad que lo obligaba a reducir actividades simples, mientras él luchaba internamente contra la idea de aceptar que estaba perdiendo el control sobre su propia estabilidad. En este marzo de 2026, la confesión de Jesús Adrián Romero revela que durante décadas llevó sobre sus hombros la abrumadora responsabilidad de ser un referente espiritual para millones de personas. Esta presión, lejos de ser un impulso, se convirtió en una carga crucial que erosionó su salud de manera alarmante. El artista era plenamente consciente de que cada una de sus palabras era escuchada, analizada y en muchas ocasiones idealizada por una multitud que buscaba en él una guía inamovible. Aunque siempre se mostró agradecido por el cariño de sus seguidores, la expectativa constante de perfección y santidad comenzó a asfixiarlo, creando una brecha insalvable entre el hombre que el mundo veía y el ser humano que sufría en la intimidad. La obsesión por cumplir con lo que la gente esperaba de él se transformó en un conflicto interno que lo acompañaba todos los días. Romero comenzó a cuestionarse profundamente su propio valor y su capacidad para seguir inspirando a otros cuando, por dentro, se encontraba completamente roto. Esta duda existencial generaba un desgaste mental cada vez más profundo, llevándolo a un estado de agotamiento donde sentía que debía ser luz para los demás, incluso cuando él mismo estaba caminando en la absoluta oscuridad. La figura sólida que había construido para su familia y su comunidad se volvió una prisión de contención emocional, donde mostrar la más mínima fragilidad le resultaba casi imposible por temor a decepcionar a quienes veían en él una fuente inagotable de esperanza. Este desgaste se vio agravado por una sensación de incomprensión devastadora. A pesar de estar rodeado de personas, Romero se sentía más solo que nunca, percibiendo miradas de incredulidad cuando intentaba hablar de su cansancio emocional. La sociedad no parecía dispuesta a aceptar que alguien famoso, admirado y aparentemente fuerte pudiera atravesar una vulnerabilidad tan profunda. Esta falta de entendimiento lo obligó a guardar silencio durante más tiempo del debido, acumulando un dolor que crecía sin límites y que terminó por quebrar su resistencia. La lucha por mantener la imagen de un líder espiritual invulnerable fue, en última instancia, el factor que aceleró su derrumbe lento, dejando claro que el precio de la santidad pública fue la destrucción de su propia paz interior. En este marzo de 2026, la realidad de Jesús Adrián Romero ha revelado una de las facetas más crueles de la fama: la profunda soledad emocional que puede existir incluso bajo el estruendo de los aplausos. A pesar de estar rodeado constantemente de personas que lo admiran y de contar con el apoyo de su familia, el artista confesó sentirse más solo que nunca. Esta desconexión no era física, sino una brecha insalvable entre su dolor privado y la imagen de santidad que el mundo le exigía mantener. Romero vivía momentos en los que, aun estando acompañado físicamente, se sentía distante e incapaz de conectar con lo que sucedía a su alrededor, sumergido en una incomprensión que, aunque no fuera intencional por parte de los demás, lo hacía sentirse completamente aislado. La verdadera tragedia radicaba en la respuesta que recibía cuando intentaba comunicar su fragilidad. Romero relató que en las pocas ocasiones en las que se atrevió a hablar de su cansancio emocional, se topó con miradas de sorpresa o incredulidad. El público y su entorno parecían incapaces de aceptar que una figura aparentemente sólida, un líder espiritual que guiaba a millones, pudiera estar atravesando una vulnerabilidad tan profunda. Esta actitud de «¿cómo un hombre tan fuerte como tú puede caer?», actuó como un rechazo silencioso a su humanidad, invalidando su sufrimiento bajo el peso de su propio prestigio. Como resultado directo de esta falta de entendimiento, Jesús Adrián Romero optó por la salida más dolorosa: el silencio absoluto.
Al percibir que nadie comprendía la magnitud de su tormento, comenzó a encerrarse en sí mismo para evitar las explicaciones agotadoras que nadie parecía procesar. Esta contención emocional solo sirvió para acumular dentro de él un dolor que crecía sin límites, convirtiéndose en una carga insoportable que terminó por erosionar su salud física y mental. El hombre que inspiraba a las multitudes aprendió a llorar solo, escondiendo sus lágrimas para no preocupar a nadie, mientras la brecha entre su pasado luminoso y su presente sombrío se volvía un abismo infranqueable. En este marzo de 2026, la crisis de Jesús Adrián Romero ha trascendido lo emocional para manifestarse en una serie de síntomas físicos alarmantes y desconcertantes que desafían la lógica médica convencional. El artista ha relatado que su cuerpo comenzó a emitir señales claras de un agotamiento extremo que no tiene una explicación clínica simple. Entre los síntomas más persistentes se encuentran una pérdida total del apetito, dolores musculares constantes y mareos que han pasado a formar parte de su rutina diaria. Esta debilidad generalizada lo obliga a reducir drásticamente actividades que antes consideraba sencillas, enfrentando una fatiga que no desaparece ni siquiera después de intentar descansar profundamente. La situación se convierte en una verdadera trampa psicológica debido a la desconexión entre los resultados médicos y su vivencia interna. Aunque los exámenes clínicos no muestran enfermedades graves o patologías biológicas evidentes, Romero tiene la certeza absoluta de que algo dentro de él se está quebrando de manera irreversible. Este escenario lo ha llevado a desconfiar de su propio equilibrio, sintiendo que su problema es mucho más profundo que un diagnóstico de laboratorio. Es un desgaste emocional que afecta a cada célula de su ser y que lo hace cuestionar si alguna vez volverá a recuperar su vitalidad. Esta realidad ha forzado al cantante a vivir un fenómeno de duplicidad agotador. La existencia de dos vidas paralelas que nunca se cruzan. Hacia el exterior, en su imagen pública, lucha por mantener la postura firme y la sonrisa que inspira a millones, aparentando una serenidad que ya no posee. Sin embargo, al cruzar el umbral de su hogar, esa imagen se desmorona por completo, transformándose en una figura encorvada y frágil, que a menudo no encuentra fuerzas ni siquiera para levantarse de la cama. Esta contención emocional, el esfuerzo titánico de fingir fortaleza cuando por dentro está hecho añicos, ha terminado por convertirse en una carga insoportable que acelera su deterioro físico y mental. En este marzo de 2026, la fragilidad emocional de Jesús Adrián Romero alcanzó su punto de ebullición más dramático durante una presentación privada que debía ser un acto de inspiración, pero que se convirtió en el escenario de su derrota pública. Mientras interpretaba una de sus canciones más emblemáticas, aquellas que han servido de refugio para millones, ocurrió lo impensable. Su voz, esa herramienta que siempre transmitió una paz inquebrantable, se quebró por completo. No fue un fallo técnico ni una falta de entrenamiento vocal. Fue el peso acumulado de un dolor interno que ya no encontraba espacio para ser contenido. Una manifestación física de un alma que se estaba quebrando lentamente a la vista de todos. El clímax de esta tragedia se produjo cuando Romero se vio obligado a detenerse de manera abrupta en mitad de la estrofa, sumiendo el lugar en un silencio sepulcral y cargado de tensión. Durante varios segundos que parecieron eternos, el artista permaneció inmóvil, luchando desesperadamente por recuperar el aliento y contener el llanto que amenazaba con desbordarse frente a su audiencia. En ese instante, la desconexión entre el hombre fuerte que todos esperaban y la realidad de su agotamiento abrumador se hizo evidente de una forma desgarradora. La mirada de Jesús Adrián, que antes brillaba con pasión, reflejó en ese momento una tristeza y una confusión tan profundas que dejaron a los asistentes en un estado de estupefacción total. Ese silencio en el escenario marcó la ruptura definitiva de la barrera de su resistencia. Al regresar a casa esa noche, sumido en una mezcla de tristeza por su deterioro y un alivio casi culposo por reconocer su propia vulnerabilidad,
Romero llegó a una conclusión irreversible. No puedo seguir adelante así. Fue el momento en que entendió que ya no podía seguir fingiendo una estabilidad que había perdido hacía tiempo, y que necesitaba poner límites a la presión externa antes de desaparecer por completo. Esa noche, el hombre que había construido su vida alrededor de la fe y la disciplina, aceptó que su problema era un desgaste emocional que afectaba cada parte de su ser, marcando el inicio de una etapa de búsqueda desesperada de alivio en medio de la tormenta. En la penumbra de una mañana de este marzo de 2026, Jesús Adrián Romero se enfrentó a un momento de revelación devastadora frente al espejo de su hogar. Al observar su reflejo, el hombre que una vez inspiró a millones con su vitalidad, no pudo reconocerse a sí mismo. Los ojos que antes brillaban con una pasión espiritual inquebrantable, ahora solo proyectaban una tristeza profunda y un vacío abrumador. Su postura, que siempre fue firme y segura como líder de multitudes, se encontraba ahora encorvada, transformándose en un gesto físico que delataba el peso de un cansancio emocional que ya no podía ocultar. Fue en ese instante crítico donde la imagen pública del cantante sereno chocó frontalmente con la realidad de un hombre roto, cuya voz interna estaba completamente apagada. La verdad que emergió de ese encuentro con su propia imagen fue de una amargura extrema. La fama, los premios y las multitudes que coreaban su nombre no tenían el poder de protegerlo del dolor, ni de llenar los abismos de melancolía que habitaban en su interior. Romero comprendió que los aplausos estruendosos de los escenarios no podían calmar la tormenta emocional que lo desgastaba en el silencio de su vida privada. Descubrió con dolor que, al final del día, debía enfrentar su sufrimiento sin cámaras ni música que lo acompañara, reconociendo que la admiración de millones era insuficiente para sanar una mente que ya no reconocía como propia. La desconexión entre el éxito externo y su ruina interna se volvió un recordatorio constante de la distancia insalvable entre su pasado luminoso y su presente sombrío. Ante esta evidencia innegable, el artista tomó la decisión de abandonar definitivamente la máscara de invulnerabilidad, aceptando que necesitaba decir la verdad aunque esto significara herir profundamente su propia imagen pública. Entendió que no podía seguir fingiendo una estabilidad espiritual que había perdido bajo el peso de las expectativas externas y el agotamiento del alma. Este acto de honestidad brutal fue el primer paso hacia la comprensión de su dolor, permitiéndole admitir ante su familia y seguidores que la figura sólida que todos conocían se estaba apagando lentamente. Al soltar la carga de la apariencia, Jesús Adrián Romero inició un capítulo marcado por la búsqueda desesperada de alivio, consciente de que su legado más real no residiría en su perfección, sino en la sinceridad de su fragilidad humana. En este marzo de 2026, la crisis de Jesús Adrián Romero ha traspasado las fronteras de su mente para instalarse en el epicentro de su vida privada, su hogar. Lo que antes se consideraba un refugio inexpugnable de paz y espiritualidad, ahora se ha transformado en un territorio marcado por tensiones invisibles y una atmósfera de aislamiento emocional que asfixia a quienes lo rodean. La comunicación, que solía ser fluida y llena de significado, ha sido reemplazada por una presencia física vacía, donde el artista parece estar presente en cuerpo, pero con el corazón y la mente en un lugar inalcanzable para su familia. Este distanciamiento no es fruto del desamor, sino de un agotamiento tan profundo que lo hace incapaz de sostener los vínculos que antes eran su ancla fundamental. La reacción de su entorno más cercano refleja una mezcla de dolor, desconcierto y una impotencia devastadora. Su esposa ha sido testigo directo de cómo la chispa vital que lo caracterizaba se apaga lentamente, describiendo la sensación de ver a un hombre que pierde cada día un poco más de su luz interior. Ella recuerda noches de angustia en las que él despertaba sobresaltado, atrapado en sus propios pensamientos y respirando con dificultad, sin poder ofrecerle un consuelo que él mismo no lograba encontrar.
A pesar de los intentos de su familia por animarlo o sugerirle descanso, ninguna recomendación parece aliviar un espíritu que se ha encerrado tras barreras de silencio para protegerse de la presión de seguir siendo el guía espiritual que todos esperan. El impacto en sus hijos ha sido igualmente profundo al ver a su padre, un hombre que siempre fue la fuente de ánimo para otros, sumido en un estado de confusión y cansancio extremo. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se han vuelto cortas, tensas y carentes de conexión emocional. Romero evita sistemáticamente las interacciones largas, deteniéndose a mitad de las frases o desviando la mirada como si hubiera perdido la capacidad de encontrar las palabras correctas. Esta conducta ha generado malentendidos y una sensación de abandono en sus seres queridos, quienes se sienten inútiles ante un dolor que él ya no tiene fuerzas para explicar una y otra vez. El hogar, lejos de ser el bálsamo para su estabilidad, se ha convertido en el espejo de su ruina interna, donde la tristeza compartida pesa más que cualquier éxito pasado. En este marzo de 2026, la crisis de Jesús Adrián Romero ha alcanzado un punto de no retorno, revelándose no como un estallido súbito, sino como un derrumbe lento y sistemático construido sobre cimientos de silencios acumulados durante décadas. Este colapso es el resultado de años de contención emocional y de noches interminables, donde la sensación de que la vida se alejaba de él se volvió una constante insoportable. No fue una explosión, fue una demolición interna donde la fe, la reputación y hasta los vínculos más cercanos comenzaron a desvanecerse en una oscuridad que él mismo no lograba atravesar. Las consecuencias en su vida espiritual han sido devastadoras. Tras dedicar gran parte de su existencia a transmitir mensajes de esperanza y claridad a millones de personas, Romero se encontró atrapado en un laberinto de dudas personales. Empezó a cuestionarse profundamente por qué, después de ser un referente de fortaleza, ahora habitaba en una penumbra que no sabía cómo abandonar. Estos momentos de incertidumbre no fueron compartidos con su público, por el temor atroz a decepcionar a quienes veían en él una figura espiritual inamovible. Lo que aumenta la manifestación más tangible de esta ruina interna es su absoluta incapacidad para conectar con la música, su refugio de toda la vida. Romero ha confesado que llegó a un estado de desconexión total donde ya no sentía nada al intentar crear. Intentaba escribir, pero las palabras se negaban a fluir. Intentaba cantar, pero su voz temblaba con una fragilidad desconocida que antes era inexistente. El momento más desgarrador ocurrió frente a su piano. Después de sentarse e intentar tocar apenas 2 notas, la sensación de vacío y la pérdida de su esencia fueron tan abrumadoras que cerró la tapa del instrumento con una tristeza infinita, renunciando en ese acto a una parte fundamental de su propio ser. Lo que antes era una extensión natural de su alma, ahora se sentía como un esfuerzo imposible y doloroso. En este marzo de 2026, la crisis de Jesús Adrián Romero alcanzó su punto de quiebre más crítico durante una noche que quedará grabada como el epicentro de su desmoronamiento emocional. Después de un día especialmente agotador, el artista se encontró sumergido en un llanto incontrolable, una explosión de lágrimas que no sabía si brotaban del cansancio extremo, de la tristeza profunda o de un miedo paralizante que ya no podía contener. Fue como si todo el dolor, las dudas y la presión que había guardado bajo llave durante años, finalmente encontraran una salida violenta y necesaria, rompiendo la represa de su resistencia espiritual. En esa oscuridad, Romero confesó sentir que su vida se estaba apagando lentamente, no de una forma física, sino a través de un agotamiento emocional que consumía cada parte de su ser y que resultaba imposible de explicar con palabras. En medio de esta tormenta de sollozos, surgió una confesión que revela la magnitud de su vacío interno. Estoy desapareciendo. Esta frase, pronunciada en la intimidad de su dolor, reflejaba la aterradora sensación de ser irrelevante incluso para sí mismo. Un sentimiento de inutilidad que no podía ser mitigado por los elogios constantes ni por el éxito mundial.
Para Romero, escuchar a Lagos sobre su trayectoria se había convertido en un recordatorio doloroso de la distancia abismal que separaba su pasado luminoso de su presente sombrío. Se sentía como un fraude emocional, incapaz de ofrecer nada como artista o como figura espiritual, percibiendo que las multitudes no llenaban sus vacíos y que los aplausos eran incapaces de calmar la melancolía que habitaba en sus huesos. Sin embargo, este colapso absoluto, aunque devastador, se convirtió paradójicamente en el punto de inflexión hacia su supervivencia. Esta ruptura total, fue la única vía de escape para que toda la toxicidad de la contención emocional fuera expulsada, permitiéndole reconocer que ya no podía seguir fingiendo. Aunque la caída fue dura y lo dejó exhausto, esa pequeña chispa que se negaba a extinguirse lo mantuvo en pie, impulsándolo a buscar alivio y respuestas en medio de los escombros de su identidad. Al aceptar su vulnerabilidad sin máscaras, Jesús Adrián Romero encontró a través de ese llanto desgarrador el primer respiro real en medio de una tormenta que amenazaba con devorarlo por completo. En este marzo de 2026, la esposa de Jesús, Adrián Romero, ha decidido romper el hermetismo familiar para ofrecer un testimonio desgarrador que confirma la profundidad de la crisis que atraviesa el cantante. Desde su posición como testigo directo, ella relata que durante mucho tiempo él intentó ocultar su sufrimiento tras una calma aparente frente al mundo, pero en la intimidad del hogar se derrumbaba por completo. Las noches se volvieron especialmente aterradoras. Ella recuerda verlo despertar sobresaltado, respirando con una dificultad punzante, atrapado en un laberinto de pensamientos negativos y una angustia que no lograba verbalizar. En ocasiones, Jesús permanecía sentado en absoluto silencio durante horas, con la mirada perdida, como si su corazón se hubiera marchado a un lugar lejano e inalcanzable, dejando solo un cuerpo vacío en la habitación. La lucha del artista estuvo marcada por una resistencia feroz a aceptar su propia fragilidad, un orgullo que se convirtió en su mayor obstáculo. A pesar de que su cuerpo y su mente daban señales inequívocas de agotamiento, Romero insistía en realizar tareas por su cuenta sin apoyo alguno, en un intento desesperado por demostrarse a sí mismo y a los demás que seguía siendo el hombre fuerte de siempre. Sin embargo, la realidad era implacable. Hubo situaciones críticas en las que intentó levantarse sin ayuda y casi cae al suelo, o momentos en los que trataba de participar en reuniones familiares solo para terminar exhausto en cuestión de minutos. Esta contención y la negativa a aceptar ayuda profesional inicial, a pesar de las recomendaciones médicas de reposo y tratamiento psicológico, solo intensificaron su tormento y el dolor de quienes lo amaban. El momento más simbólico y doloroso de este deterioro ocurrió ante una antigua fotografía de su juventud. Su hija menor relató haberlo encontrado observando fijamente aquella imagen donde él aparecía de pie en un escenario, rodeado de músicos y radiante de alegría. Al verla, Jesús pronunció las palabras que terminaron por romper el corazón de su familia. Ese hombre tenía luz, y siento que la mía se está apagando. Esta confesión marcó el reconocimiento final de su lucha interna. El hombre que había construido una carrera basada en la fe y la disciplina, se veía a sí mismo como una sombra, enfrentando el miedo paralizante de ser una carga para los suyos y de haber perdido esa chispa esencial que alguna vez iluminó a millones. En este marzo de 2026, la fragilidad emocional y física de Jesús Adrián Romero ha dado paso a una transformación profunda, marcada no por un renacimiento milagroso, sino por una especie de serenidad silenciosa que ha comenzado a envolver sus días. Tras años de luchar frenéticamente contra la angustia, el cansancio y la confusión, Romero ha dejado de pelear contra su propia sombra para observar su vida desde un lugar de claridad inesperada. Ya no busca desesperadamente las respuestas que antes le daban los escenarios o la fama. En cambio, ha comenzado a aceptar su vulnerabilidad sin la culpa que lo persiguió durante décadas, permitiéndose vivir su realidad con una honestidad despojada de máscaras. Esta aceptación de la propia debilidad ha dejado de percibirse como un fracaso espiritual, para convertirse en la máxima expresión de su humanidad
Esta etapa de sanación está cimentada en una gratitud profunda y en el deseo de cerrar ciclos emocionales que quedaron inconclusos. Aunque su energía física sigue siendo limitada, Romero dedica sus fuerzas a agradecer cada gesto de cuidado, una comida preparada, una palabra de aliento o un minuto de compañía. Ha recuperado la capacidad de interesarse por la vida de sus hijos, haciendo preguntas sencillas para recordar que forma parte de algo mucho más grande que su propio sufrimiento. En este proceso ha entendido que la verdadera fortaleza no reside en la invulnerabilidad que proyectaba ante millones, sino en la valentía de dejarse sostener por quienes ama cuando ya no puede avanzar solo. Su rostro, que durante meses reflejó una tormenta interna, muestra ahora una paz íntima y compasiva consigo mismo, demostrando que en la aceptación de la fragilidad ha encontrado finalmente un respiro en medio de la tormenta. El núcleo de su mensaje trasciende la gloria de los escenarios, para enfocarse en la permanencia de su obra como un refugio para los demás. Romero guarda la esperanza genuina de que su música continúe siendo un compañero fiel para quienes atraviesen momentos de necesidad, dolor o búsqueda espiritual, incluso cuando él ya no pueda estar presente físicamente para interpretarla. En este proceso de cierre, pidió escuchar sus canciones más antiguas, no por nostalgia del éxito, sino para reconectar con el hombre que fue al escribirlas, encontrando en esas melodías fragmentos de la paz que tanto necesitaba recuperar. Este acto de reconciliación con su pasado artístico le ha permitido aceptar su vulnerabilidad actual sin las cargas de la fama. El momento más conmovedor de esta etapa final ocurrió en la intimidad de su hogar, lejos de las cámaras y los micrófonos que alguna vez definieron su vida. En un gesto de amor puro y reconocimiento, Jesús Adrián tomó la mano de su esposa y con una voz debilitada por el agotamiento pero cargada de sinceridad, le dijo: «Gracias por caminar conmigo, incluso cuando yo ya no podía avanzar solo». Esta declaración resume la esencia de su transformación actual. El paso de ser un guía espiritual invulnerable a un hombre real que reconoce la necesidad vital del apoyo ajeno. Romero ya no habla de despedidas literales, sino de una gratitud inmensa por el amor recibido, dejando un legado que se graba en los corazones, no por su perfección, sino por la dignidad y la honestidad con la que ha enfrentado su propia fragilidad. Jesús Adrián Romero es reconocido como uno de los artistas más influyentes de la música cristiana en español. A lo largo de más de 3 décadas de trayectoria, ha construido una carrera sólida como cantante, compositor, pastor y productor musical, logrando impactar a millones de personas con sus canciones de adoración y reflexión espiritual. Su trabajo no solo se limita al ámbito musical, sino que también ha contribuido a fortalecer el movimiento de música cristiana contemporánea en América Latina y en las comunidades hispanas de todo el mundo. Uno de sus mayores logros ha sido la capacidad de conectar con diferentes generaciones de oyentes. Canciones como Mi Universo, Sumérgeme, ¿Qué sería de mí? Y Princesas Mágicas han sido interpretadas durante años en iglesias, conciertos y reuniones cristianas alrededor del mundo, convirtiéndose en himnos para muchos creyentes. Gracias a su talento como compositor, Romero logró transformar experiencias espirituales y personales en letras que resuenan profundamente con el público. Además de su carrera como intérprete, Romero también ha desempeñado un papel importante como productor y mentor de nuevos talentos. Fue fundador de la compañía musical Vástago Producciones, un proyecto que permitió impulsar a diversos artistas cristianos de habla hispana y ampliar el alcance de la música de adoración en el mercado latinoamericano. A través de esta plataforma, ayudó a desarrollar nuevas voces y a fortalecer la industria musical cristiana en la región.